Bienvenidas y bienvenidos a Funeres. Como visteis, antes de empezar el acto, voy a saltar un poco el protocolo inicial, porque acabamos de cumplir la última voluntad de una persona muy querida por todas y por todos aquí, una persona que este partido le debe muchísimo y que quería estar en Funeres. Lo tenemos en Funeres. En nombre de la familia y de los amigos, Javier Ledesma va a tener unas palabras de recuerdo hacia Pepe. Gracias. No, tranquilo. Esto es que hablan dos huellas, ¿no? Buenos días, compañeras y compañeros, y amigas y amigos. Efectivamente, Roberto Petón me pidió que dirigiera unas palabras en este acto y lo hago, por supuesto, encantado, emocionado y honrado. La emoción es doble. En primer lugar, por la despedida de nuestro querido amigo Pepe Noja, con el que hemos compartido mucha vida, mucha vida. Y en segundo lugar, por hacerlo en este contexto, en este acto de recuerdo, de homenaje a esos socialistas asesinados, torturados, arrojados a esta cima hace 75 años. Pues la memoria de ambos, de esos compañeros y del compañero Pepe Noja, estará junta en el futuro para todos nosotros. Yo tengo que decir que conocí a Pepe Noja al poco tiempo de afiliarme. Yo soy también miembro del Partido Socialista, le conocí al poco de yo afiliarme en el año 1973 en la agrupación socialista de Chamartín, que éramos compañeros en Madrid. Y desde entonces hemos tenido una estrechísima amistad, primero personal, luego familiar y luego extendida a este grupo de amigos que hemos venido aquí a cumplir efectivamente su voluntad, que somos de alguna manera lo que nos gusta decir la familia elegida, que para mí es la mejor de las familias. Pepe fue un hombre generoso, desprendido, sin el menor apego al dinero, y ha muerto ligero de equipaje, pero con una obra artística espléndida, extensa en media España. De la generosidad de Pepe sabéis bien aquí en La Viana, y por cierto, cómo le hubiera gustado a él poder asistir al acto de entrega del cuadro Libertad. Pero desgraciadamente ya cuando eso ocurrió, que fue hace unos meses, él ya estaba mal, estaba pues muy dañado por la enfermedad y era imposible que pudiera venir aquí. Pepe ha sido una persona vitalista, alegre, apasionada, un andaluz enamorado de Asturias, capaz de arrancarse igual por unos fandangos de Huelva que por una tona asturiana. El último recuerdo que tengo de Pepe, que fue una semana antes de morir, 15 días antes de morir, estuvimos en una terraza con Mavi y Maru, y lo último que ya le apetecía era cantar. Y cantaba aquello de los zapatitos nuevos, ¡ay, que tienen zapatitos nuevos! Y con su tono bajo, eso siempre lo mantuvo, siempre lo mantuvo. Él ha pasado largas temporadas aquí en Asturias, como sabéis. Ha pasado con Mavi los últimos veranos, tenían una casa hermosísima y ha venido con mucha frecuencia. Y con ellos, con Mavi y con Pepe, hemos hecho paseos maravillosos aquí en Asturias. Por ejemplo, estaba recordando el de Redes, y veo a Solís por aquí, que fue precisamente el que lo organizó. O cuando fuimos al Pozo Minero, que nos conmovió extraordinariamente. Han sido muchos los recuerdos que tenemos juntos. Pepe fue un hombre tierno, y especialmente con los niños. Ahora mismo están aquí sus nietos y ellos quiero recordarles especialmente ese especial rasgo de carácter de Pepe, que por cierto a mí me unió también bastante desde esa perspectiva. Era un trabajador infatigable, insomne, apenas dormía 3-4 horas al día, el resto estaba trabajando. Deportista,
El único defecto que tenía Pepe, por cierto, es que era madridista. Yo soy colchonero, por cierto. Era una persona de una energía apabullante. Yo recuerdo anécdotas de él, por ejemplo, verle tirarse, lanzarse al agua en la cala Granadilla desde 10-12 metros de altura, ya con 60 y tantos años avanzados. O verle coger el coche, era un extraordinario piloto, coger el coche en Madrid y ir desde un tirón hasta el Polo Norte, hasta Finlandia. O ser capaz de recoger unos coches, nuestros coches que se habían embarrancado en la sierra en Madrid, en una carretera helada, darles la vuelta, todos uno tras de otro. Era de una energía absolutamente admirable. Pepe fue un ser polifacético. Yo no sé si sabéis que fue piloto. Primero fue piloto de aviación militar, después piloto civil, estuvo en la KLM. Cuando tuvo una enfermedad, una rinitis que le impidió volar, fue futbolista profesional en el Ajax. Fue, por cierto, compañero de los padres de Cruyff y de Koeman. Fue publicista. Fue un hombre absolutamente polifacético. Y lo grande es que todo lo hacía bien. Todo lo hacía bien. Pero ha sido sobre todo un gran artista, un pintor, un escultor, con una creatividad innata que desplegaba en todo en su vida. Tú estabas con él y estaba permanentemente con las manos haciendo cosas con papel. Si estabas con una cajetilla de cigarrillos, con la platina hacía una esculturita. Andaba y veía un palo y una piedra y construía con ella una escultura bellísima. Era un hombre verdaderamente un artista total, pero total que, como decía, que desplegaba en todo. Por ejemplo, él cuando fue a conocer a la familia de su primera pareja holandesa, este hombre, Pepe, necesitaba ir con un traje, con un vestido. No tenía apenas dinero, él se hizo el patrón, se hizo el vestido, lo cosió, se lo puso y fue como un pincel a visitar a sus padres. Él, por ejemplo, se cortaba el pelo, no quería que le cortara a nadie el pelo, tenía un pelo leonino. Él esculpía realmente su pelo. Era un hombre que absolutamente entregado a la belleza. Y finalmente era un hombre amante de la libertad. Un amante de la libertad creativa. Por ejemplo, él nunca quiso depender de ningún marchante, de ningún galerista, para respetar su propia creatividad, para preservar su propia capacidad creativa. Eso le supuso una pérdida importante, porque hubo galerías como Marlborough, como Levy, que le ofrecieron cantidades notables para depender de ellos. No quiso nunca. Y yo creo que además hizo bien. Y finalmente fue un gran socialista, fue un gran compañero socialista, militante, hombre cabal, honesto, leal al Partido Socialista, a aquel Partido Socialista al que se afilió al final de los años 60 en Holanda, y a este Partido Socialista, al Partido Socialista de Felipe y de Alfonso, al de Joaquín Almunia, al de Zapatero y al de Pedro Sánchez. Fue un hombre leal, permanentemente leal. Hemos tenido el privilegio de su amistad, hemos tenido el privilegio de compartir su vida, de disfrutar muchísimo, de algunos pesares también juntos, pero siempre superados con ese ánimo permanente. Yo voy a acabar ya, y voy a acabar con un poema que dejó en el féretro de Pepe su sobrina Luisa, en un papelito escrito a mano. Y decía así: se marchó con la primera luna de verano, lleno de luz se fue, y con su luz nos dejó aquí. Hasta siempre, te queremos, Pepe. Bueno,
Muchísimas gracias, Javi. Mavi, siempre te lo dije, y no hace falta que te lo diga más. Estás en casa. Y para siempre estás en casa. Te dije siempre que los restos de Pepe el día de Funeres. Hoy conocéis todos el significado de Funeres y por qué era el día. Gracias, de verdad. Bien. Querido presidente, secretario general, alcalde, el grupo municipal, voy a dejaros para el final y después explico por qué. Querido Pachi, bienvenido a La Viana, bienvenido a Funeres. Iba siendo hora. Consejeros, viceconsejeros, directores generales, diputados nacionales, bueno, en fin, no me quiero olvidar de nadie. Sobre todo no me quiero olvidar de todas y de todos vosotros por venir aquí un año más a acompañar a esas familias que son a los que venimos a acompañar. Porque no vamos a olvidar, por mucho que se empeñen y por mucho que quieran, nosotros no vamos a olvidar. Y con actos como el de Funeres nos sirven para seguir recordando. Bien, no venís a escucharme a mí, evidentemente. Y decía que dejaba al alcalde y al grupo municipal para el final por una razón. Mira, acaba de hablar Javi de lealtad. Y estaba diciendo yo a Olaya, ya sé lo que voy a decir. Recuerdo unas palabras, y voy a citar de memoria, así que perdonadme si no son tal cual, del compañero Rubalcaba de hace unos años. Y decía Alfredo, además eran unas palabras que me quedaron grabadas porque me identifiqué mucho. Alfredo decía que el principal motivo de la militancia socialista era la lealtad a nuestra organización. Y que cuando veíamos que nuestros líderes se dejaban la piel por la organización y en puestos gubernamentales por la ciudadanía, si queríamos que perdiesen, deberíamos de pensarnos nuestra militancia. Y este verano, nuestro grupo municipal principalmente, sufrió de lo lindo porque alguno intentó aprovechar, pues bueno, sabéis que cuando nos tocan la fibra, pues intentamos aprovechar para hacer daño, ¿no? Y quiero decirlo aquí, en este acto, ni el alcalde ni el grupo socialista estaban solos, porque esa lealtad que tenemos los y las socialistas, en todo momento estuvimos a su lado. Dejamos enfriar el asunto, y cuando dieron explicaciones, las explicaciones que había que dar, las investigaciones que se hicieron, no solo estuvimos a su lado, sino que nos sentimos tremendamente orgullosos porque se callaron muchas bocas. Acabamos el verano y quiero decirlo, miembros del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Viana, querido alcalde, aquí. Bueno, en este acto sabéis que es muy importante que estemos, pero sobre todo que sembremos. Y por eso siempre tenemos a las juventudes socialistas con nosotros. Este año me insistió mucho y le dije, por supuesto que tienes que estar, Olaya. Aquí tenemos a Olaya Rosal, que no ya os dejo, secretaria general de Juventudes Socialistas de Asturias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, por supuesto, a la agrupación socialista de La Viana, a Roberto sobre todo, a la FSA y a las Juventudes Socialistas de La Viana, pues la generosidad que tienen siempre y el compromiso que tienen siempre de que los jóvenes estemos aquí dando voz y recordando a las víctimas del Pozo de Funeres. Yo creo que es importante, yo hoy decía que para mí seguramente sea un día de esos que te quedan en la memoria cuando vas creciendo en años de militancia y te acuerdas de que has podido compartir este escenario, no solo porque lo hacemos aquí, iniciamos el curso político de Asturias con este cartel, con Pachi, con nuestro presidente y con Roberto, sino porque lo hacemos en un lugar icónico y emblemático, tanto para los socialistas de La Viana como para todos nosotros y nosotras. Y es muy importante, la labor que tenemos es la de conocer nuestra historia y sobre todo, además de conocerla, hay que explicarla. Porque frente a quien quiere derogar las leyes de memoria democrática, frente a los que quieren que nuestros familiares sigan en las cunetas o frente a los que hablan de movimientos cívicos militares, aquí estamos las socialistas y las socialistas para defenderlos. Hay que tener muy claro, y mi generación lo tiene claro, y tenemos que explicárselo así también a generaciones venideras, que los derechos que hoy tenemos, los derechos que yo tengo con 26 años, no han venido solos, no los he adquirido de repente porque han aparecido, sino que es gracias a luchas de generaciones anteriores. Muchas estáis hoy aquí representadas, otros muchos desgraciadamente dieron su vida
por defender los derechos y por defender que yo hoy tenga los derechos para ser libre y vivir una vida realmente digna. Y es que en estos tiempos de involución lo tenemos que tener claro. Lo primero que hace cuando llega al gobierno el PP, ya sea solo de Vox, no nos vamos a engañar, cuando llega solo también lo hace, es ir contra la memoria democrática, es derogar sus leyes, es eliminar las áreas de memoria democrática, las concejalías, y también va contra nosotras, contra las mujeres. Somos sus dos claros enemigos. Por eso tenemos que estar hoy aquí reivindicándolo. Y aunque hoy, por supuesto, es un acto de memoria y un acto de recuerdo para devolverles la dignidad a aquellos a la que se lo arrebataron de forma vil y de forma cruel, porque lo vemos aquí, lo vemos en todas las historias que recorremos por el Principado de Asturias y por toda España. Estamos aquí también para mirar al futuro con optimismo. Yo creo que en este inicio de curso político tenemos que reivindicar que cuando los socialistas gobernamos las cosas cambian. Para los jóvenes también es un mundo mejor, su día a día mejora. Hemos visto estas legislaturas, pero lo vemos también estos últimos 4 años, cómo la educación pública ha seguido avanzando y es de calidad, cómo se han aumentado las becas y así los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los obreros pueden seguir estudiando en igualdad de condiciones que los más privilegiados. Cómo hemos fortalecido la FP en Asturias, que es ejemplo en toda España. Podemos hablar de sanidad, podemos hablar de igualdad, podemos hablar de empleo, de la reforma laboral y del salario mínimo interprofesional. Pero como hoy es el inicio de curso político, a mí me gustaría también dejar un mensaje, aprovechando que está Pachi, aprovechando que está nuestro presidente, y he visto también antes a la consejera de Sanidad. Y es que a las juventudes socialistas nos preocupa mucho algo que está pasando últimamente en la generación más joven, y es la salud mental. Creemos que la salud mental tiene que ser una cuestión de prioridad y por eso yo hoy la quería traer aquí en este inicio de curso político. Sé de buena mano, porque lo hemos hablado Adrián y yo alguna ocasión, que él está comprometido y su gobierno está comprometido, pero no podemos esperar más. Tenemos que llegar ya para evitar que pase lo que está pasando y dejar bien claro el mensaje que ir a un profesional, ir a un psicólogo no puede ser el privilegio de unos pocos. Por eso ese es el mensaje que queríamos dejar hoy aquí. Seguiremos veniendo otros 75 años a devolver la dignidad y a hacer el homenaje a las víctimas de Funeres, pero sobre todo a reivindicar, mirando al futuro, que la única opción posible de que vivamos una vida digna y libre es el Partido Socialista. Y os dejo con Pachi López. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Egunon. La verdad es que para mí es un enorme placer estar aquí y sobre todo un inmenso honor. Y además es mayor porque no sabía que íbamos a asistir a la siembra de un socialista. Porque como decían nuestros clásicos, los socialistas no se entierran, se siembran. Y se siembran porque su semilla germina en los que les conocimos. Fijaros, Pepe Noja hizo muchas cosas. Yo tengo uno de sus cuadros hechos con la palabra libertad, que hoy es patrimonio de los socialistas vascos. Tengo una escultura suya de esa cinta de Moebius, de un premio que me dieron. Pero para mí hizo muchas cosas magníficas, pero para mí la más importante, la más simbólica, perdona que elija, es la Puerta de los Honorables. La Puerta de los Honorables está al lado del Museo Guggenheim. Es la puerta de Ramón Rubial. Ramón Rubial, otro socialista que ha germinado en nosotros. Un socialista que nos enseñó qué es ser socialista. Yo tengo esa semilla y por eso seguro que me lo habéis oído decir muchas veces. Porque en mis ramas repito lo que ellos me enseñaron. Ser socialista no es tener el carné del PSOE. Ser socialista es sufrir con el dolor ajeno. Ser socialista es no soportar la injusticia, se produzca donde se produzca. Ser socialista es tener un compromiso vital en defensa de la libertad, de la igualdad y de la justicia social. Ser socialista es ser leal a tus valores y a tus principios. Y él diría, y a tu partido. Efectivamente. Por eso es un honor estar aquí hoy, con vosotros y con vosotras. Y estamos aquí para no olvidar. Porque no queremos olvidar. No queremos olvidar que aquí hace 75 años, 22 socialistas, después de ser torturados, fueron despeñados y rematados con dinamita y con gasolina. Es un ejercicio de memoria
No venimos aquí a cobrarnos revanchas ni venganzas. Venimos a hacer un ejercicio de memoria democrática. La memoria se tiene que levantar como un muro para impedir la vuelta a esos tiempos, en el que nadie, por defender la libertad y por defender la democracia, fuera asesinado, despeñado y rematado con dinamita. No fueron los primeros ni los últimos socialistas asesinados por defender la libertad. Pero es que en esencia el socialismo siempre ha sido eso, el anhelo, el deseo, la lucha por la libertad. Y nosotros somos los herederos de esos primeros socialistas, los herederos de los que hace 140 años fundaron el Partido Socialista, los herederos de los que defendieron la libertad en estas montañas, en estos montes de Asturias, o en las calles en Euskadi, los herederos de aquellos mineros que aquí en Asturias o en Vizcaya salieron de la oscuridad de la mina para luchar contra la explotación y para conquistar derechos y libertades. Y por eso hemos tenido una historia muchas veces cruel con los socialistas. Ha habido demasiados socialistas asesinados por defender esa libertad. Y como digo, la memoria tiene que ser un muro, pero la memoria también es lo único capaz de construir sociedades con valores éticos. Porque cuando uno cuenta el relato de lo que sucedió, lo hace diciendo que estaba bien y que estaba mal. Lo hace diciendo que el asesino nunca dejará de ser un asesino y la víctima una víctima. Y eso construye sociedades éticas, porque si no construiríamos, si nos olvidamos, construiríamos sociedades amorales o inmorales. Por eso es un deber democrático la memoria, y por eso los socialistas ponemos en marcha leyes, como la ley de memoria democrática, que otros quieren derogar. Y quieren derogar aquellos que llevan a los gobiernos a personas que se hacen fotos con banderas de España con el aguilucho y que ensalzan la dictadura. Qué gran diferencia entre los que defendemos la libertad y los que añoran la dictadura. Por eso estamos aquí, para no olvidar. Estamos para hacer memoria democrática, pero también con el orgullo de ser socialistas. El orgullo de ser los herederos de esos socialistas que nos han traído hasta aquí. Y de seguir trabajando por los mismos valores y por los mismos ideales. Veréis, yo estoy enormemente orgulloso de Adrián Barbón y de Pedro Sánchez, porque están al frente de dos gobiernos que han cogido por los cuernos dos crisis enormes y no han abandonado a nadie en este país. Y han ayudado dos gobiernos que han ayudado a la gente, que han hecho que la economía crezca como ningún otro país en Europa, que han generado empleo como nunca en nuestra historia, que están transformando España de arriba a abajo y que están reforzando la convivencia entre los ciudadanos y las ciudadanas y los territorios de este país. Y enfrente hemos tenido a una derecha que nos ha atacado por tierra, mar y aire. Y ahora vuelven a decirnos que somos los enemigos, que somos los enemigos de España, los enemigos de la democracia, del Estado de Derecho. Y uno ya está muy harto de esta derecha. ¿Alguien me puede decir una sola cosa que hayamos hecho los socialistas en estos casi 50 años de democracia que haya roto un trocito de España? Cuando estuvo en riesgo de romperse, es cuando gobernó el PP. Porque ahí fue cuando se hicieron 2 referéndums de independencia, 2 declaraciones. Claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido política para soldar este país, para unir este país. Alguien, encima dicen que rompemos España, que nos vendemos a los terroristas. Nunca nos hemos vendido a los terroristas, porque a los terroristas lo que hemos hecho ha sido derrotarles, ganarles, los socialistas. No tienen vergüenza, señalándonos como los enemigos. Es que es tremendo. Los socialistas
hemos dado la vida por este país, por la democracia, por la libertad, por la Constitución, por las leyes. Y seguimos al pie de cañón haciendo esto. Y ahora encima convocan manifestaciones. Dicen que en contra de la amnistía y a favor de la igualdad. Claro, en contra de una hipotética amnistía. Hipotética. Yo me quedo con lo que decía hoy Isaías Lafuente en un tuit, no sé si lo habéis leído. Dice, estos furibundos contra la hipotética amnistía, resulta que aplaudieron con las orejas la amnistía del 77 que perdonó por igual a los defensores de la democracia que a los que la pisotearon. Y que perdonó delitos seguramente imprescriptibles, de lesa humanidad. Y ahora están en contra de una hipotética amnistía. Y luego dicen que es por la igualdad de los españoles. Oiga, mire, la igualdad se defiende defendiendo las becas de comedor que ellos están quitando donde gobiernan. La igualdad se defiende haciendo que los que más tienen paguen más impuestos para ayudar a los que más lo necesitan y esos impuestos los están quitando donde gobiernan. La igualdad se defiende haciendo iguales a hombres y mujeres de manera real con leyes que ellos no aplican donde gobiernan. Y la igualdad se defiende sobre todo ante el mayor atentado que hay contra la igualdad, que es la violencia machista que ellos niegan. Es decir, quienes defendemos la igualdad somos nosotros y ellos son los campeones de la desigualdad. Y nos vienen a dar lecciones ¿de qué? ¿De qué? La diferencia, la gran diferencia, es que ellos se enfrentan permanentemente a unos ciudadanos con otros. Enfrentan a unos territorios con otros. Porque en ese enfrentamiento ellos buscan votos. Nosotros buscamos los votos para hacer lo contrario, para reforzar la convivencia y la concordia en este país. Y lo vamos a seguir haciendo con un gobierno liderado por Pedro Sánchez, que estoy convencido que es lo que va a salir. Y por eso estamos aquí hoy, para no olvidar, para hacer un ejercicio de memoria, orgullosos de ser socialistas, pero diré que también para renovar nuestro compromiso socialista. Los socialistas de siempre, los de toda la vida y los de nueva jornada, juntos, leales al Partido Socialista, defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social. Por eso, compañeros y compañeras, ¡viva la libertad y viva el Partido Socialista! ¡Viva! Compañeros y compañeras, en primer lugar saludar a los familiares de los aquí asesinados, a los que tenemos muy presentes porque estamos aquí por ellos, para acompañarles a ellos en este recuerdo que cada año mantenemos desde hace tanto tiempo que la propia memoria nos lleva a perder de vista. Cuando empezó a recordar, la familia recordaba siempre, entonces en silencio durante la larga noche del franquismo. Compañeros y compañeras militantes, socialistas, militantes sujetistas, militantes del SOMA y a muchos otros que sin tener el carné os sentís identificados con vuestra vida, con vuestra forma de ser y de actuar, con lo que simboliza ser socialista. Pero como quiero empezar con algo que si no lo hacemos sé que va a ser la primera bronca que me pueda echar el maestro Pablo García, que luego explicaré dónde seguramente esté siguiendo este acto en recuerdo a las víctimas del Pozo Funeres, es que vamos a guardar 2 minutos de silencio, uno por las víctimas, en este caso, y otro por Pepe Noja, cuyas cenizas acabamos de depositar en este Pozo Funeres. Así que vamos a guardar 2 minutos de silencio.
Gracias. Decía, compañeros y compañeras, porque lo de que nos pueden ver, no si a lo mejor no nos están viendo en este momento, pero nos van a poder ver porque por primera vez estamos emitiendo en streaming este acto. ¿Por qué? Porque por desgracia muchas veces la edad nos lleva a ser incapaces de seguir subiendo al Pozo Funeres. Espero veros a muchos de vosotros y vosotras muchos años aquí, porque será buena cosa. Pero, por ejemplo, Pablo García, nuestro presidente de honor vitalicio de la Federación Socialista Asturiana, como sabéis, ya hace años que él tomó la decisión de, bueno, que ya no se veía con fuerzas de subir hasta aquí y nos espera y está en el albergue y espero que lo esté siguiendo. Y está también con él, entre otras, Adriana Lastra, que como sabéis está embarazada y bueno, en estos momentos le han recomendado que tampoco fuerce mucho la máquina, no en exceso, y también está siguiendo seguramente este acto vía streaming. Así que para todos los que estén allí con Pablo y con Adriana y para todos aquellos compañeros y compañeras que luego quieran ver este acto, que sepan que hoy estamos aquí para rendir memoria, para no olvidar y para acompañar en el dolor a las personas, a los familiares de los aquí asesinados. Así que un aplauso también a todos ellos. Fijaros, muchas veces cuando venimos todos los años a Funeres, siempre sale luego el típico artículo de opinión, que ya sabéis, artículo teledirigido, que dice siempre lo mismo. Siempre estáis en lo histórico, estáis reabriendo heridas, sois incapaces de pasar página, no miráis adelante. Y yo siempre digo lo mismo, no, todo lo contrario. Para nosotros Funeres es una vacuna frente a la intolerancia, frente a la amenaza de involución. Para nosotros Funeres es un espacio de libertad, es un espacio de recuerdo, es un espacio en el que venimos a rendir homenaje a los que entregaron lo más importante que tenían, que era su vida, no porque quisieran, sino sencillamente porque fueron leales al gobierno constitucional, ahora que tanto hablamos de Constitución en este momento. Porque mirad, situaros en el contexto. Hay gente que dice, pero es que una guerra siempre conlleva muertes. Y es verdad, una guerra civil más todavía conlleva muertes, lo sabemos. Pero es que los asesinatos de Funeres no fueron en la guerra. La guerra en el Frente Norte había finalizado, no olvidad nunca, el 21 de octubre de 1937, con la caída de Gijón. 21 de octubre del año 37. Los asesinatos de Funeres, que este año conmemoramos el 75 aniversario, fueron en 1948. Es decir, 11 años después. Y fijaros las paradojas también de la vida. El mismo año en el que se cometieron los asesinatos de Funeres, ese mismo año, las nacientes Naciones Unidas aprobaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aquí se asesinaba a personas simplemente porque en su momento, en el momento de la guerra, en el momento previo a la guerra, habían sido leales a la legalidad constitucional que había apoyado y aprobado, pues lógicamente, los representantes del pueblo a través de las Cortes. Y por eso acompañamos a sus familiares y por eso para nosotros lo más importante de este acto es este recuerdo. Porque mirad, a los que quieren que olvidemos, que pasemos página de lo que sucedió, en realidad lo que quieren es que la amnesia se apodere de todos nosotros como mejor camino para vencer y dejar el espacio abierto para que sucesos como lo que pasó aquí, los asesinatos de Funeres, puedan volver a tener lugar. Por eso nosotros, y lo decía muy bien Pachi, y lo decía Olaya, y lo decía Roberto, y lo decimos todos los socialistas, venimos aquí a hacer memoria y a vacunarnos contra, ahora que nos toca vacunarnos frente a la COVID y a la gripe y a todas estas cosas, aquí nosotros nos vacunamos frente al odio y la intolerancia. Aquí no venimos a pedir rencores viejos ni venimos con odio, no, todo lo contrario. Venimos con la paz de espíritu de decir que no los abandonamos y que mientras uno de nosotros quede en pie, ellos seguirán vivos a través del recuerdo de sus familias y de nosotros que los acompañamos. Van a permanecer en pie. Y Funeres luego tiene algo especial. Mirad, yo hacía cuentas ayer de noche y llevo viniendo a Funeres ininterrumpidamente desde mediados de los años 90. Era grumete y sigo siendo grumete, ¿eh? Yo sigo considerándome un grumete más de este partido.
Sí, sí, estoy orgulloso de ser grumete. Hoy tengo 44 años y 20 y muchos años después sigo viniendo a Funeres, y en todos esos años, a partir del año 99, que fue la primera vez que me tocó intervenir aquí en la Boca del Pozo, todos esos años he intervenido siempre. Y para mí es el acto, para mí, a título personal, el más emotivo, el más importante. Entiendo que hay otros muchos y cada uno dirá el suyo, pero bueno, yo es el acto en el que me siento más identificado porque, siempre lo digo, aprendí el camino de Funeres de la mano de Pablo, de mi maestro, y de tantos hombres y mujeres, tantos socialistas que nos acompañaron en este trayecto, ¿no? Y decía que todos estos años se interviene siempre menos uno, que hoy, casualidades de la vida, al abrir el móvil me lo recordó el móvil. Ya sabéis que ahora Facebook te recuerda los sucesos pasados. Claro, yo no me acordaba. Y es que hoy 6 años no intervine. Y no intervine porque al día siguiente celebrábamos primarias, porque en este partido vota la militancia y me elegisteis secretario general. Así que por eso hace 6 años no intervine, por respeto, evidentemente, a no utilizar el acto de Funeres como acto electoral interno del partido. Y decía que Funeres a mí me gusta siempre porque es una buena atalaya. Una atalaya, sabéis que es un lugar alto en el que, bueno, pues miras por encima, ¿no? Eso de que los árboles no te impidan ver el bosque. Nosotros aquí vemos todos los bosques. Vemos una parte importante de nuestra Asturias querida. La vemos siendo conscientes de esa historia común. Antes, yo cuando escucho a Pachi hablar del socialismo vasco, ¿cómo no nos va a emocionar si el socialismo asturiano y el socialismo vasco siempre han estado hermanados? Pablo me contaba muchas veces que cuando los socialistas asturianos acudían a reuniones, tenían que salir a Francia, clandestinas, en Toulouse, allí era donde teníamos nuestra sede del partido, en el exilio, paraban, era parada fonda obligada, si me permitís la expresión, y nunca mejor dicho, y ahora lo entenderéis, era la casa de Lalo. ¿Por qué? Porque los padres, el padre y la madre de Pachi, allí preparaban, acogían a los compañeros que iban camino de Francia, hacían parada. Y no solo eso, el padre de Pachi era el tesorero del partido durante muchos años. Imaginaros la situación del partido económica, precaria en aquel momento. Bueno, pues para que no gastaran dinero, les hacía los bocadillos con sus propios recursos, los propios recursos de la casa de Pachi. Alimentaban al partido también, a los compañeros y compañeras. Es decir, la unión de los socialistas vascos y asturianos es histórica. Solís, que está aquí, yo pierdo ya de vista cuántos años hace que fuimos a hermanarnos con Baracaldo, en un acto en el que Pachi entonces era el secretario del Partido Socialista de Vizcaya, me acuerdo perfectamente, estaba Begoña también, estaba Tonchu, era Tonchu secretario general de la agrupación. Antes, cuando hablabais de la Puerta de los Honorables, Solís, Pablo y yo fuimos a la inauguración de la escultura de Ramón Rubial, que para nosotros es un referente ético fundamental, porque es la conexión de los socialistas de ayer, hoy y mañana. Daros cuenta que Ramón Rubial escuchó la voz de Pablo Iglesias, escuchó hablar a Pablo Iglesias, siendo muy joven. Y Ramón Rubial es esa conexión nuestra con la memoria. Por eso cuando hay gente que intenta alimentar polémicas estériles y falsas, intentando hablar del socialismo de ayer como si fuera distinto del socialismo de hoy y como será distinto el socialismo de mañana, yo les digo que no se equivoquen, que lo bueno que tiene el Partido Socialista Obrero Español, la Federación Socialista Asturiana, es que es la misma organización. Ayer, hoy y mañana. Somos los mismos siempre. Y lo vamos a seguir siendo. Siempre. Siempre. Somos un partido que se adapta a la sociedad, que evoluciona con ella, que entiende los cambios, lógicamente, que profundiza en la participación democrática cada vez más. Cada vez más, porque ahora ya votamos todos y todas no solo a nuestros dirigentes directamente, sino es que además, incluso cuando se hacen pactos de gobierno, los tenemos que votar. En Asturias acabamos de votar uno, en La Viana también votaron uno, por poner un ejemplo, en una agrupación socialista. Y esto es lo que damos nosotros. Yo cuando escucho muchas veces esos discursos acusándonos de faltar a la Constitución, voy a empezar por hacer un recuerdo de la historia, sabéis que me apasiona la historia. Mientras todos los diputados socialistas en las Cortes Constituyentes, todos, votaron a favor de la Constitución de 1978, todos, en bloque, no quedó ni uno. ¿Sabéis qué pasó
en el partido antecesor del Partido Popular. Ya sabéis que cambiaron de siglas y de proyectos muchas veces. Primero era Alianza Popular, luego llegó Coalición Democrática, luego Coalición Popular, luego, bueno, hasta que... Pero la matriz que era Alianza Popular. ¿Sabéis qué pasó? Que solo la mitad de los diputados de Alianza Popular votaron a favor de la Constitución española de 1978. Para decirse tan constitucionalistas, qué pena que no lo fueran en 1978 cuando más necesario era en aquel momento, porque los nuestros votaron todos a favor. Votaron todos a favor de la Constitución. Y no solo votaron todos a favor de la Constitución. Quiero que recordéis y os quedéis con algo. Seguimos plenamente defendiendo la Constitución española de 1978. Nosotros no nos avergonzamos de la transición política porque la hicimos nosotros. Nosotros no nos avergonzamos de la Constitución porque participamos en su redacción. Y todo lo contrario, la mayor fuerza que siempre ponemos nosotros es asegurar el cumplimiento de la Constitución. Así que no haya ninguna duda, a constitucionalista no nos va a ganar nadie. Nadie, nadie, repito, nadie, nadie. Pero hay amigo, resulta que nos machacaban con los resultados electorales, decían, ¿os acordáis las encuestas electorales que iba a pasar una tragedia? Me acuerdo cuando llegué a la FSA a hacer seguimiento de los resultados. Bueno, me acuerdo que nos pasaron un trekking de un medio de comunicación que decía que el PP se disparaba por encima de los 160 diputados y a nosotros creo que nos daban 103, 104, era una cosa tremenda, ¿no? Claro, luego los resultados no fueron lo mismo de todas estas encuestas que lo que querían eran generar opinión, generar una sensación de derrota. Y se encontraron con que este partido demostró nuevamente que de derrota nada, que todo lo contrario, que ha sido capaz de ponerse en pie frente a la adversidad. Y los resultados, lo cierto es que a pesar del momento complejo que hemos vivido, hay que exponerlos también. Ganamos las elecciones municipales en Asturias, con el 32,1% de los votos. Ganamos las elecciones autonómicas en Asturias. Tenemos una de las 3 presidencias que conservamos autonómicas. Sacamos el 36,5% de los votos. Y en las generales es verdad que no ganamos por muy poco, pero sacamos un 34,4% de los votos. Y os voy a recordar un dato, que lo dije en el Comité Autonómico. Cuando en abril encargamos encuesta para las autonómicas, nosotros hacemos sondeos, lógicamente, de trabajo interno, periódicamente sobre las elecciones generales. Y en el mes de abril nos daban en las generales un 25,5 y una distancia del PP sobre nosotros en Asturias de 9 puntos. Y quedó en un punto. Una semana más de campaña o un mitin más y estoy convencido, otro de Zapatero como el que hicimos en Gijón, y estoy convencido de que damos la vuelta a ese resultado, sin duda, porque del 25 al 34, esos son los datos. Y lo decimos con la humildad de quien sabe que el panorama político, claro que es complejo, lo sabemos, pero frente a los que inyectan odio y están permanentemente con el raca permanente de generar crispación entre las personas, nosotros decimos, y yo lo digo con total naturalidad, que yo claro que como no solo presidente del Principado, no solo como secretario general de la FSA, no solo como socialista, sino como ciudadano que vive en Asturias, yo quiero que haya un gobierno de España. Y quiero que haya un gobierno por varios motivos, porque yo quiero un gobierno de España con el que el gobierno de Asturias pueda negociar todo lo que tiene que negociar. Y lógicamente cuando tenga que discrepar, todo el mundo sabe que yo lo tengo claro. Cuando hay una discrepancia entre el gobierno de España y el gobierno de Asturias, Asturias lo primero. Soy el presidente de Asturias y voy a anteponer a Asturias siempre a todo lo demás, lo tengo muy claro. Pero hay que tener un gobierno con el que negociar. Pero yo quiero un gobierno que suba las pensiones de acuerdo al IPC. Yo quiero un gobierno que suba las becas para que ningún joven o ninguna chica joven se quede sin estudiar porque nace en una familia vulnerable. Yo quiero un gobierno que siga subiendo el salario mínimo interprofesional. Yo quiero un gobierno que dé solución a los precios, a la elevación, al crecimiento de los precios, al problema de la vivienda, a la accesibilidad a la vivienda. Y yo quiero un gobierno que tenga muy claro que hay que defender de la ofensiva machista que estamos viviendo. Como decía Pachi, por tierra, mar y aire, estamos viviendo la mayor ofensiva de la historia que hay en estos momentos, desde hace décadas, del machismo contra el feminismo, que no son, como algunos dicen, lo mismo.
No, todo lo contrario, digámoslo claro. Feminismo significa igualdad. Feminismo significa igualdad entre mujeres y hombres. Y hoy aquí en Funeres tenemos que volver a alzar la voz ante esta ofensiva machista para decir públicamente que nosotros vamos a ser el sostén y la defensa, el muro de defensa del feminismo, de la igualdad entre mujeres y hombres. Y no vamos a permitir que pasen, ni que nos engañen, que no vamos a ceder a ello. Por eso, claro que yo quiero que haya un gobierno de España. Y un gobierno de España presidido por Pedro Sánchez porque además es el único gobierno posible. Y no lo digo yo porque digáis, bueno, claro, ¿qué va a decir la gente que lo escuche? ¿Qué va a decir? No deja de ser un socialista. No, es que lo vais a ver. Los españoles lo van a ver. Va a haber una investidura de Feijóo porque la pidió ir a la investidura. Y vais a ver que no reúne los números. Y no reúne los números, entre otras razones, los apoyos necesarios. Y en una democracia es presidente aquel que consigue los apoyos parlamentarios necesarios, porque así se nació de la Constitución del 78. A estos constitucionalistas se lo tengo que recordar. Bueno, pues si no los consigue será por algo. Ya hay una explicación. Por ejemplo, el PNV, que en otras ocasiones pactó con el Partido Popular y no tuvo problemas en el año 96, investir a Aznar, o pactar los presupuestos de Rajoy en el año 18, el PNV ya no quiere saber nada del Partido Popular y no quiere saber. Porque el PP, el problema ya no es que sea rehén políticamente para conformar gobiernos de la extrema derecha de Vox, que lo es, lo estamos viendo, replican modelos de gobierno por todas partes. A mí lo que más me preocupa, y lo digo abiertamente, es que el PP cada vez me cuesta más distinguirlo de Vox en sus planteamientos. Eso sí me preocupa. Eso me preocupa terriblemente. Y ayer salieron los dirigentes del PP en Asturias, porque no hay dirigentes del PP de Asturias, por otras razones, porque yo lo recordaba. Claro, yo ahora acabo de hacer memoria, mañana va a hacer 6 años que me eligió la militancia en unas primarias secretario general de Asturias. En ese mismo tiempo, en estos 6 años, yo he tenido que pasar por 2 congresos y 2 primarias para ser candidato a la presidencia del Principado. En estos 6 años. Sin embargo, el PP en Asturias va a hacer 7 años en el que su militancia no le dejan votar. Y fijaros, decir en un acto del partido que siente pues lástima de esa militancia de un partido que se compromete y que no le dejen votar, suena raro, ¿no? Pero es que yo sabéis que soy muy sincero y es verdad, me parece que es terrible que alguien diga, como dijeron ayer estos dirigentes del PP en Asturias, más que nada porque se lo mandaron desde el PP de Madrid, que es muy diferente, les dijeron que nosotros éramos cooperadores y colaboradores de un régimen del terror. Palabras textuales. El régimen del terror fue el que asesinó a los que yacen aquí, en Funeres. Eso sí era un régimen de terror. Eso era un régimen de terror. Eso. Estos asesinatos sí que era un régimen de terror. Por eso, yo quiero que haya un gobierno de España, sí, para todo esto que he dicho, y hay que negociar, claro. Y la gente, oye, se escandaliza cuando dices que, lógicamente, un acuerdo, negociar un acuerdo como cuando uno dialoga, se basa en ceder las 2 partes y buscar un punto de encuentro. Vamos, está claro que quien critica eso no ha negociado nada en su vida, porque solo una persona que no haya negociado en su vida es incapaz de ver la perspectiva. ¿Dónde está el límite? Yo lo dije ya muy claro, en la Constitución. Es decir, nuestra Constitución, la del 78, la que votó el pueblo español, la que votaron nuestros diputados en bloque, permite precisamente que todo haya espacio. Dentro de ese espacio democrático de la Constitución, todo lo que cabe dentro de ella es un acuerdo válido. Lo que está fuera de ella, si no se reforma, no es válido. O sea que en este punto creo que estoy siendo muy claro. Así que yo lo que les digo a la gente que está inyectando odio, yo les digo que nosotros vamos a inyectar todo lo contrario. Frente a la crispación, los insultos y las agresiones, nosotros todo lo contrario. Vamos a decirles que por mucho miedo que quieran meternos en el cuerpo, nosotros vamos a intentar conformar un gobierno, como decía Pachi, que una, no que separe, que una territorios, que una personas, que dé respuestas a los más vulnerables. Y aquí en Asturias lo estamos haciendo. Como decía, ganamos las elecciones autonómicas con un 36,5% de los votos, 21.000 votos más que el Partido Popular. Y en un proceso difícil decidimos que lo mejor para dar estabilidad política era conformar un gobierno de unidad progresista.
Y 2 proyectos políticos respaldan este gobierno de unidad progresista, que tiene además una profunda vocación reformista, que somos la Federación Socialista Asturiana en cuanto a Partido de Asturias y la Coalición Convocatoria por Asturias. Y en esto estamos, en gobernar. Hemos confeccionado nuestro gobierno con más plazo, con más rapidez que hace 4 años, me acuerdo perfectamente, pero con los objetivos claros de hacia dónde queremos ir. Este partido, que además aquí se declara profundamente asturianista, frente a aquellos que parece que les sale sarpullidos cada vez que hablan de los símbolos, de la bandera, de la identidad, nosotros decimos que no nos cuesta nada, porque tenemos la capacidad tan amplia de entender que nuestra identidad es algo que une, no que separa. Que nuestra identidad como asturianos nos permite formar parte del proyecto común que es España y del proyecto común que es Europa, sabiendo que ese es el futuro del mundo hacia donde vamos. ¿Y en qué está trabajando este gobierno? Pues en lo primero de todo, en asegurar el rumbo del cambio de nuestra economía. Porque es verdad, y lo sabéis bien, aquí en las cuencas mineras, en la Viana, en el corazón de las cuencas, decirlo aquí, sabemos bien lo doloroso que fue para nosotros el cierre de la minería. Sabemos lo doloroso que fue, un proceso que el PP intentó camuflar, pero que llevaba su firma con el plan de cierre a UNOSA. Yo me acuerdo perfectamente cuando vi el documento. Pero es cierto que nuestra economía se tiene que transformar. Y se tiene que transformar en proyectos de futuro. En una tierra que es verdad, se está abriendo al mundo, la gente la conoce, con un paisaje maravilloso. Asturias ha batido récords de turismo en este verano. Cada vez somos un refugio climático para aquellas personas que huyen de calores insoportables, sencillamente insoportables en otras partes, pero sabemos que hay proyectos industriales que también hay que apostar por ellos. Y, por ejemplo, ¿no?, aquí mismo el proyecto de Agrocarrio, la transformación de un pozo en un proyecto de innovación y desarrollo ligado al sector agroalimentario. O, por ejemplo, la ampliación del centro TIC en el Entrego, que es para nosotros un proyecto prioritario como gobierno. O, por ejemplo, en la otra cuenca, la transformación de una central térmica que va a ser una central de biomasa. Son proyectos de futuro. Y más arriba, en el Pozo de Santiago, todo vinculado a la supercomputación. Porque hay un dato que a estos agoreros del destino de Asturias se les olvida decir siempre. Y es que hoy hay 12.000 personas trabajando más en Asturias y 12.000 parados menos que hace 4 años. A pesar de la pandemia, de la crisis económica y a pesar de todo ello, un dato que no podemos obviar. Asturias ha avanzado en un sector, antes decía el turístico, que puede ser uno de ellos. Hay industriales en los que somos la cabeza de España. El sector naval en estos momentos, el más importante es Asturias. Y el sector de la defensa es Asturias, uno de los más pujantes, donde se asegura trabajo hasta el 2030 y pico. Pero es que además, si uno va a los datos de transformación de esa innovación, en Asturias había 2 centros de I+D+I, hay 12 en este momento en Asturias. Y es que somos la 4ª comunidad autónoma en cuyo total de porcentaje de personas que trabajan, resulta que tenemos mejor porcentaje de personas ligadas a los sectores tecnológicos. La 4ª. Las otras son País Vasco, Madrid, Cataluña y Asturias. Aunque haya gente que no se lo crea. Tenemos claro el rumbo de hacia dónde queremos ir. Y por eso el diseño del gobierno responde a eso, hacia dónde queremos ir. En segundo lugar, un gobierno que tiene claro la política social. Frente a una amenaza que estamos viendo en aquellas comunidades que votaron en confianza de que nada iba a cambiar, se están encontrando cada día con recortes de servicios públicos de calidad. Y nosotros no negamos lo evidente. Aquí está Pablo, el anterior consejero de Salud, al que quiero pedir un aplauso porque la pandemia fue un valiente y la trabajó como pocos. Y me alegra enormemente verlo entre nosotros. Sabemos que la pandemia resintió nuestros servicios públicos, pero es que en Asturias estamos apostando por la educación pública de calidad. El otro día, sabéis que inaugurábamos el curso escolar de toda España en la FP, lo decía Olaya. Asturias es una de las comunidades que más plazas de FP oferta y sabemos en sectores que luego tienen salida laboral. Pero apostamos por la calidad de la educación en el mundo rural. Mirad, somos de las pocas comunidades, yo creo que la única ya, que mantiene escuelas con 4 alumnos e incluso 3 en algunos casos. Eso no pasa en ninguna parte. Eso es invertir en el territorio, eso es invertir y dar la batalla de los servicios públicos. Pero decía, la pandemia hizo que se resintiera nuestro sistema de salud y lo sabemos, y uno de los grandes retos que tenemos es una puesta a punto, una redefinición de nuestro modelo sanitario. ¿Para qué? Para solucionar esos problemas que muchas veces los ciudadanos nos trasladan y que nosotros no negamos como hacen otros y decimos que todo va bien, ¿no? Porque sabemos que hay problemas y hay que reconocerlos y hay que aprender y tener la humildad suficiente cuando eso pasa de tomar nota e intentar corregirlo.
Pero la salud mental, eso que yo llamo el bienestar emocional, es otra de las claves en las que más queremos trabajar en los próximos 4 años, porque sabemos que tenemos un problema, especialmente entre la gente joven, y a mí eso me preocupa enormemente. O la protección de las personas mayores, en un cambio de modelos de asistencia, de la forma de cuidar a las personas mayores, que Asturias siempre ha hecho bandera. Ana, que fue gerente del ERA, lo sabe bien. Pero es que sabemos que hay que ir, la pandemia nos demostró que tenemos que ir poco a poco hacia un cambio de modelo residencial, otro sistema también diferente. Es decir, para nosotros la política social, la ayuda, la promoción de la vivienda asequible, el trabajo con la gente es un elemento clave de este gobierno. Y frente a los recortes de otras comunidades, aquí que nadie tenga ninguna duda de que vamos a dar la batalla por defender nuestro sector, nuestro bienestar social, nuestro corazón social, que forma parte de nuestra forma de ser. Y el tercer pilar tiene que ver con el reto demográfico, el impulso demográfico. Porque lo sabemos bien, tenemos un problema de envejecimiento de nuestra población, de pérdida de natalidad y de pérdida de habitantes. Pero es un reto que frente a lo que dicen algunos que pretenden engañar y decir que eso se soluciona en cuestión de 4 años, nosotros sabemos que no, que los países que lo han afrontado más en serio han necesitado décadas de políticas intensivas favoreciendo la natalidad, cuidando a las personas, protegiendo y apostando por el territorio. Y eso apuesta también por una discriminación fiscal positiva para la gente que vive en los núcleos más pequeños, en los pueblos rurales, y ayudas a la natalidad para quien quiera ser madre. No le falten fondos ni ayudas públicas suficientes para ello. Por eso, porque sabemos que en esos retos del reto demográfico es fundamental dar la batalla, hay una medida que sabéis que hemos anunciado ya, y es que a partir de septiembre de 2024 las escuelas de 0 a 3 años serán gratuitas en toda Asturias. Y vamos a seguir extendiendo la red para hacer una verdadera red autonómica, porque eso es apostar por las personas. El reto demográfico es el gran reto. Y voy terminando, compañeros y compañeras, porque simplemente son los 3 ejes fundamentales del gobierno que quería compartir con vosotros. Termino con una reflexión final. Mirad, somos un gobierno que viene a esta acción, al trabajo que nos toca asumir, a mí como presidente, después de haber hecho una campaña electoral en la que demostramos algo, que era posible ganar las elecciones sin insultar ni una sola vez. Ni una sola vez insultamos, ni una sola vez. Ahora, en los próximos 4 años, en esto que llamamos la década del cambio de Asturias, entre 2023 y 2033, vamos a demostrar que se puede gobernar también sin insultar ni una sola vez y representando a la gran mayoría social de los asturianos y asturianas que ven en nosotros el Partido de Asturias, el refugio seguro, el espacio que defiende la libertad auténtica, la libertad de las personas que les da el derecho a decidir su propio destino, sabiendo que no hay límites económicos a esa libertad. Y con esto termino, compañeros y compañeras, porque ¿qué libertad puede ser aquella que venden a veces en ocasiones en otros sitios en los que una persona malvive con 700, 800 euros en una gran ciudad, y no digo nombres para que nadie se sienta aludido, pero una gran ciudad en la que todo se le impide, en la que no tiene más opción que malvivir y trabajar y sus familias estar pasándolo mal? Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la que definían nuestros clásicos, la que Julián Besteiro defendía. ¿Sabéis la última palabra con la que murió Julián Besteiro en la cárcel de Carmona? Libertad, libertad, libertad. Y hoy aquí vuelvo a reafirmar el compromiso de la FSA, de la Federación Socialista Asturiana, con la memoria democrática, con las víctimas de Funeres, para seguir trasladando nuestro cariño a sus familias y para decir que van a permanecer siempre vivos en nuestro recuerdo y para definirnos nuevamente como lo que somos, el Partido de Asturias, el Partido de la Libertad de Asturias. ¡Viva la libertad! En pie los esclavos sin pan, alcémonos todos al grito, viva la Internacional, removamos todas las trabas que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos
la lucha final. Y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrá. Los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá. La tierra será el paraíso, la patria de la humanidad. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la internacional.